Hola, sean todos bienvenidos a Mente y Salud, transformando tu vida. Mi nombre es Daniela Anzoulatos y el día de hoy estoy muy bien acompañada de la doctora Rosa Elena Hernández, médico psiquiatra que nos estará acompañando en este episodio de Mente y Salud, hablando sobre el trastorno bipolar. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Especialmente quiero dar las gracias a los amigos de SNC Pharma, Julio Brand y Marco González, por haberme hecho esta invitación que me permite hablar de un tema tan importante y controversial en psiquiatría. Quisiera comenzar primero diciendo que no es un trastorno bipolar, porque oímos que permanentemente, tal vez por desconocimiento o tal vez para agredir a alguien, le dicen, tú lo que eres es bipolar, porque un día estás sonriente y porque el otro día estás de mal humor. Quiero decirles que todos los seres humanos tenemos emociones y que un día podemos estar bien, otro día podemos estar mal, y eso no quiere decir que tenemos un trastorno bipolar ni ningún trastorno mental. Eso quiere decir que somos seres humanos, que sentimos, que pensamos y que respondemos a las circunstancias que vivimos. En cambio, un trastorno bipolar sí es una enfermedad con estructura, con códigos diagnósticos que hay que evaluar bastante bien, pero que afortunadamente, por el avance que ha habido en la investigación médica, en la investigación del cerebro, en la investigación genética, tenemos ahora fármacos bastante buenos, psicoterapia con buena estructura para ofrecerle a los pacientes que tienen este trastorno y que deben medicarse casi que por el resto de sus días. También quiero señalar que medicarse y tomar medicamentos de manera permanente, así sean indicados por un psiquiatra, no quiere decir que nadie está loco o que vamos a ser drogadictos o dependientes, puesto que hay múltiples patologías que requieren medicamentos de por vida y nadie acusa a esos pacientes de ser adictos. Por ejemplo, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen trastornos endocrinológicos, enfermedades inmunológicas, esa gente requiere tratamiento para el resto de sus días. Pero basta con que estén bien y acepte la gente que tiene un trastorno y que debe medicarse para salir adelante. Gracias, doctora. Gracias por esas palabras, porque realmente todavía a nivel social está este estigma, ¿no? Y es bien importante recalcar esto. Doctora, en conmemoración del Día Mundial del Trastorno Bipolar y la alta prevalencia que tiene esta patología a nivel mundial, a nosotros nos gustaría que nos explique qué es el trastorno bipolar. Estábamos conversando un poco sobre eso ahorita, pero ¿podrías explicarnos más a fondo qué es esta patología? Como te digo, es un trastorno caracterizado por síntomas afectivos, que se llaman síntomas afectivos, que tienen que ver con el humor del sujeto. ¿Qué podemos decir? Que se caracteriza por episodios, que algunos episodios tienen características de una depresión importante, con pérdida de la energía, con pérdida de la capacidad de sentir placer, con pérdida de la capacidad de concentración, con trastornos del sueño, que no solamente lo siente el paciente, sino pueden ser evidenciados por los amigos o por quienes están alrededor, que se dan cuenta que algo está pasando con esa persona. Eso para hablar de esa parte que se llama depresiva. Pero este trastorno tiene otra característica también, que es lo que se llama los episodios maníacos o hipomaníacos, que son episodios donde hay gran alegría, que la pudiéramos llamar euforia, mucha alegría, sensación de bienestar, de que estoy lleno de que puedo hacer muchas cosas sin cansarme, sin agotarme. Es gente que puede hablar continuamente sin parar y mezcla una cantidad de cosas y a veces el otro no entiende porque tiene un síntoma que se llama fuga de ideas, porque parece que no fuera lógico lo que está diciendo,
que puede traspasar los límites y que si es muy grave, en muchas oportunidades tiene algunos síntomas que nosotros llamamos psicóticos, porque es como que si el paciente perdiera el contacto para evaluar la realidad. Y el paciente puede decir, no, es que yo fui designado por el poder superior para salvar al mundo. O yo soy sobrino del emperador tal. Entonces, esos pensamientos que no parecen lógicos porque son irreales se llaman psicóticos. Y eso también en algunas oportunidades el paciente puede tener síntomas psicóticos dentro de los episodios de euforia o síntomas psicóticos dentro de los episodios depresivos. Las emociones se llevan hasta un punto altísimo. Máximo. Doctora, es sumamente interesante lo que nos está comentando. A mí me gustaría saber por qué se produce este trastorno. Bueno, diremos que este es un trastorno multifactorial. Hay muchas cosas implicadas en él. Se habla de la parte genética, que son varios genes que están implicados allí. Se habla de la parte estructural del cerebro. Se habla de el estrés o la personalidad que tiene un paciente para afrontar las dificultades. Se habla de la prevalencia en sexos, se habla de la edad. Hay múltiples factores que ocurren aquí. Pero queremos dar las gracias que debido a los avances permanentes, las investigaciones en cerebro, en genética, en biología, en farmacología, ahora disponemos de tratamientos eficaces para mantener bajo control este trastorno. Y que es imprescindible que el que lo padece, llamémosle paciente, asuma que tiene este tipo de trastorno. Porque en la medida que lo asume, va a trabajar adecuadamente para poder mantenerlo bajo control. Va a aprender en psicoterapia pautas adecuadas, técnicas de afrontamiento de estrés, técnicas de relajación. Y eso combinado con el tratamiento farmacológico da muy buenos resultados. Pues se utilizan estabilizadores del ánimo y neurolépticos de segunda generación. Hay un buen stock de medicamentos, una buena gama de medicamentos disponibles para mantener estable a estos pacientes para que puedan hacer su vida como cualquier otra persona. Eso es importante. Doctora, según diversos especialistas que se dedican al área de la salud mental, se comenta que el trastorno bipolar es una patología muy difícil de diagnosticar. ¿Podría decirnos cuáles son los síntomas o los factores más comunes dentro de esta enfermedad? Sí, es una enfermedad que evoluciona por episodios, por ciclos, que es un trastorno del afecto, que es un trastorno que el paciente presenta episodios depresivos importantes que duran más de 2 semanas, que no solamente se da cuenta el paciente de lo que está sintiendo, sino que los familiares y amigos pueden percibir que ese paciente está distinto. Doctora, según testimonios de diversos especialistas en el área de salud mental, se comenta que el trastorno bipolar es una enfermedad bastante difícil de diagnosticar de manera asertiva. ¿Podría darnos los síntomas principales de esta patología para identificarla? Bueno, podríamos decir que es una patología que involucra la afectividad del sujeto y que transcurre en 2 síntomas totalmente diferentes. Una parte se llama depresión y la otra parte se llama manía. La depresión cursa con síntomas característicos. Por ejemplo, hay tristeza. En la depresión hay una tristeza profunda, hay una pérdida de la energía, desgano, apatía,
pérdida de la capacidad de sentir placer, puede haber trastornos del sueño, sentimientos de inferioridad, de que yo no valgo nada, no merece la pena estar acá en este mundo. Incluso pueden haber pensamientos suicidas que son muy graves. Y esta patología, esta parte depresiva, predispone en una depresión grave a que el paciente pueda cometer el acto suicida. Por eso es que debe tener un diagnóstico bien preciso para tomar previsiones en este sentido. ¿Cuál es el otro polo? El otro polo es lo que se llama la manía, que es la exaltación del humor hacia el polo positivo. Gran alegría, sentimiento de estar lleno de una energía inagotable. El paciente no para, no duerme, puede cometer abusos con alcohol, con drogas de uso ilegal, con exaltación de la actividad sexual. El paciente se siente poderoso, con ideas de grandeza, con ideas de que puede hacer muchas cosas para cambiar el mundo, incluso puede tener ideas delirantes de ser un gran personaje, de que es un enviado de Dios para salvar el mundo, etc. Son dos extremos que deben durar un tiempo determinado, un mínimo. episodio eufórico. Exacto. Y que no solamente lo está padeciendo el sujeto, sino que los familiares cercanos y los amigos se dan cuenta de que ese paciente tiene un cambio, que le está pasando algo, y por eso deciden buscar ayuda. El problema es que cuando no son tan evidentes los síntomas, la gente lo deja pasar y no se le da el tratamiento adecuado. Por ejemplo, en la hipomanía, que la exaltación del humor no es tan grave como es en la manía, donde el paciente puede estar más sonriente, más alegre, más sociable, etc. Bueno, ese episodio también es característico de un trastorno bipolar. Doctora, creo que lo habíamos comentado en un principio, existen diversos tipos de trastorno bipolar. Me gustaría que y si afianzáramos cuáles son estos tipos de trastorno. Llamaremos que trastorno bipolar tipo 1, donde hay estos dos episodios bien marcados que se pueden dar cíclicamente cada cierto tiempo y que si no son tratados se van acortando los espacios entre un episodio y el otro. Ese es el llamado episodio bipolar tipo 1, que se dice que es el que tiene mayor influencia genética. Luego tenemos el episodio bipolar tipo 2, que tiene importantes síntomas depresivos tan evidentes como en el trastorno bipolar tipo 1, pero que los episodios son solo hipomanía y que no necesariamente tienen que ir alternando un episodio depresivo con hipomanía. Basta con que tenga un solo episodio de hipomanía para que ya sabemos que ese es un trastorno bipolar. Y hay también el trastorno bipolar mixto, donde en un mismo momento de ciclaje el paciente tiene síntomas depresivos y síntomas de euforia. Doctora, comentábamos esto al principio, es normal que en el ser humano existan emociones como la felicidad, la tristeza, el enojo. Sin embargo, quisiera saber cuándo los cambios de humor se convierten en un motivo para una consulta médica, cuándo empieza a ser alarmante este cambio de humor en un individuo. Cuando el cambio de humor es persistente, se hace persistente en el tiempo y no solamente se da cuenta el paciente, se dan cuenta los que están a su alrededor, que hay un cambio que es visible, que podemos decir desde hace tantos días cambió su manera de hablar, de pensar, de ver las cosas. Eso puede ocurrir hasta en la adolescencia. Incluso se habla de que en la niñez
pueden haber algunos síntomas de trastorno bipolar que son de muy difícil diagnóstico y que deben ser manejados por especialistas del área. Pero es en la patología del trastorno bipolar, preferiblemente comienza en la adolescencia y hasta el principio de la adultez se pueden presentar los primeros casos, aunque se puedan presentar después, pero ese es más o menos el periodo etario en que se presentan preferiblemente. Doctora, en base a su experiencia en sus consultas médicas, ¿tiende a recibir más hombres o mujeres? ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué factor biológico? ¿Qué factor biológico es otra? Es interesante la pregunta porque por los factores sociales más consultan las mujeres que los hombres. Ok. A ninguna mujer le da pena asumir que está triste, que tiene una depresión, que llora, porque eso es aceptable a nivel social. A nivel social. En cambio, a los hombres les es más difícil aceptar que tienen una depresión, que tienen necesidad de llorar, etc. Por eso parece que fuera más frecuente la depresión en mujeres que en hombres. Porque además la mujer tiene predisposición por sus características biológicas, por su ciclaje menstrual, por el cambio hormonal. Puede tener más depresión que los hombres, pero también desde el punto de vista social, las mujeres se permiten consultar más que los hombres. Entonces, en el trastorno bipolar, después que uno ha hecho el diagnóstico, ver quiénes tienen más trastorno bipolar, los hombres que las mujeres, la experiencia no es igual en cada consulta. Yo puedo decir, aunque esa no sea la estadística, en mi consultorio veo más hombres con trastorno bipolar que mujeres. Habrá quien te diga, no, yo en mi consultorio veo más mujeres con trastorno bipolar. Entonces uno tiene que referirse a la cifra que pueda tener. De su experiencia personal. Doctora, ¿el paciente bipolar tiende a desencadenar esquizofrenia? No necesariamente. Esquizofrenia es uno de los diagnósticos diferenciales. Muchas veces pacientes que son diagnosticados como esquizofrénicos, lo que tienen es un trastorno bipolar. Pero no se niega que a lo mejor pueda coexistir en algún momento. Pero usualmente los diagnósticos erróneos se dan porque hay pacientes bipolares diagnosticados como esquizofrénicos. Doctora, esta duda es muy común a través de las redes de @SNC Pharma. ¿Un paciente con trastorno bipolar puede ser diagnosticado únicamente por un médico psiquiatra o el psicólogo puede brindar ayuda en estos casos? Puede brindar ayuda, yo no lo dudo, pero un trastorno bipolar debe ser manejado por el psiquiatra porque necesita medicación. Es imposible manejarlo sin medicación. El psicólogo puede ser un excelente terapeuta, puede hacer la psicoterapia. Ayudar en el proceso. Claro, sería maravilloso que fuera tratado por varios especialistas, porque es que además en el trastorno bipolar pueden coexistir otras enfermedades. Y a veces ese paciente es manejado por múltiples especialistas. Eso quiere decir que sí, yo digo que los psicólogos son capaces de hacer buena psicoterapia. Todo el que tiene un buen entrenamiento y se ha entrenado para ser psicoterapeuta puede hacer psicoterapia. Desafortunadamente, muchas veces se cree que yo con haberme graduado de psiquiatra soy psicoterapeuta y que yo con haberme graduado de psicólogo soy psicoterapeuta. La psicoterapia es una especialización dentro del área de salud mental, dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría, y que es un entrenamiento preciso. Y hay diversos tipos de psicoterapia, que algunas pudieran ser más eficaces que otras en trastorno bipolar, pero todas las psicoterapias son eficaces. Por eso
Hay un dicho que dice que la palabra construye como la arquitectura, talla como un buril, pinta como el pincel, canta como la música, cura como un elixir y es capaz de destruir y matar como un arma letal. Qué buena frase. Entonces, la palabra utilizada adecuadamente puede producir grandes beneficios. Por eso es que los médicos en general tenemos que tener enorme cuidado con lo que decimos al paciente, porque una palabra de un médico causa un impacto enorme sobre el paciente y queremos que ese impacto que causa sea para bien. Por eso yo siempre le decía a mis alumnos, cuando daba clase, cuiden lo que le dicen al paciente. Cuiden su expresión y su lenguaje corporal frente al paciente, porque el paciente está viendo todo lo que está ocurriendo y lo que está haciendo su terapeuta, y eso necesita influye confianza de manera positiva o negativa en lo que el paciente está sintiendo. Imagínense ustedes que un paciente esté hablándome a mí de un problema gravísimo que tenga y yo estoy así en las redes sociales mirando lo que pasa. Por Dios, eso es terrible. Claro. Que yo pueda estar jugando en mi computadora mientras el paciente habla. ¿Qué siente ese paciente? No se siente respaldado, no se siente cuidado. Claro, entonces es muy importante mi actitud, la actitud de cualquier médico, del profesional de cualquier especialidad, psicología, psiquiatría, que se está relacionando con el paciente. Yo, porque tengo una creencia mística, religiosa específica, que yo soy católica, entonces yo creo bastante en la palabra. Y yo cuando alguien me dice, es que yo soy católico, no, es que yo soy cristiano, yo le digo, entonces usted cree en la palabra. Porque Jesús con lo único que curaba era la palabra. No daba medicamentos ni hacía otra cosa. Le dijo a Lázaro muerto después de 3 días, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y anduvo. Entonces, ese es el poder de la palabra. Y yo siempre le digo a los comunicadores sociales, tú sabes qué capacidad tiene tu palabra. Claro. Tú sabes lo que tú puedes hacer por la población, por la ciudadanía, por tus amigos, por quienes te comunican. Una cosa maravillosa o una cosa tormentosa. Totalmente. Doctora, vamos a retomar el tema con esta pregunta. ¿Una persona que tenga este trastorno, el trastorno bipolar, puede vivir su vida con autonomía o necesita de algún tipo de cuidador? No, no necesita cuidador. Una vez que ese paciente asume su trastorno, como debe asumir cualquier otra enfermedad, porque si alguien tiene una hipertensión establecida, necesita un cuidador, necesita que asuma con responsabilidad su trastorno, que se tome adecuadamente su tratamiento, que haga la dieta adecuada, los ejercicios, etc. Igual, un trastorno bipolar bien llevado, el paciente mantiene su independencia. Solamente cuando está en crisis, un episodio, necesita que alguien lo ayude, un familiar, el médico, Pero como etcétera. cualquier otra patología. Pero puede hacerlo de manera independiente. Hay múltiples profesionales que trabajan y ejercen su profesión adecuadamente y son portadores de un trastorno bipolar. De manera que es un trastorno permanente que posiblemente hasta ahora no se ha dado con la cura definitiva, que requiere tratamiento permanente, que requiere que asista adecuadamente a sus controles, que requiere que asuma un estilo importante de vida, que aprenda a manejar el estrés, que sabemos que hay drogas que no debe consumir, que debe tener moderación en muchas cosas, que debe tener un estilo de vida sano, dormir las horas suficientes, etcétera, pero no dependiente. A estas alturas no. Doctora, haciendo hincapié en eso, en esas recomendaciones, ¿cuáles serían sus recomendaciones personales para un paciente con trastorno bipolar que desea tener la mejor calidad de vida posible? Que atienda las indicaciones de su médico,
que asuma con responsabilidad su tratamiento integral, que no debe ser solo un tratamiento de fármacos, que si tiene acceso a la psicoterapia debe hacerlo, que aprenda métodos importantes de relajación, meditación, mindfulness, ejercicios físicos, y que aprenda mecanismos adaptativos en su trastorno que le van a permitir llevar adecuadamente una vida personal, familiar, profesional y social. No tiene por qué sentirse relegado, ni mucho menos por qué decir que no puede hacer algo o emprender cosas nuevas porque tiene un trastorno bipolar. A estas alturas no. Afortunadamente hemos avanzado bastante en entender lo que son trastornos mentales, que ya no deben ser estigmas para nadie el que se le diagnostique un trastorno bipolar o cualquier otro tipo de trastorno emocional, que no son voluntarios, que nadie se enferma porque quiere, ni para molestar a la familia, ni para manipular a la pareja o a los amigos, ni para tener beneficio en el trabajo, sino que forman parte de enfermedades como cualquier otra enfermedad. Las enfermedades del sistema nervioso central, de la mente, del cerebro, son enfermedades tan reales como puede ser una apendicitis, una fractura, un tumor, y que por eso necesitan el manejo adecuado y el tiempo necesario, pero sin la colaboración del paciente, que asume con responsabilidad su tratamiento, y de los familiares y el grupo que ayuda a darle soporte emocional, social, espiritual, etcétera. El avance no es grande, pero si tiene todas estas cosas, seguramente que va a poder llevar una vida como la llevas tú, la llevo yo. Si es que nosotros creemos que somos normales, porque esa definición de normalidad es como extraño, pues la normalidad realmente existe, que es lo normal. Eso es una buena reflexión, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Mente y Salud. De verdad, espero que para todos haya sido gratificante esta conversación y hayan aprendido sobre este trastorno que es bastante extenso y bastante complejo, ¿no? Muchísimas gracias por venir. ¿Tiene alguna reflexión que hacer para finalizar la entrevista? Sí, bueno, quisiera decir que este programa va dirigido al público en general y que por eso lo hicimos lo más sencillo, con el lenguaje más claro. No nos metimos en profundidades para explicar el trastorno genético, el trastorno estructural, no, porque eso no es lo que necesita saber el público en general. Lo que necesita es tener un conocimiento general para poder ser el apoyo del familiar, del amigo, del vecino que tiene el trastorno, no estigmatizarlo y manejarlo como cualquier otra patología. Es correcto. Creo que eso es lo principal. Doctora, quisiera dejarnos sus redes sociales por si alguna persona quiere realizarse una consulta con usted. Mi Twitter es @lamomiendora. Ok. Igual es el Instagram, porque mis nietos me dicen mommy, y la felicidad más grande que yo tengo es ser abuela en ejercicio. Ay, qué bella. Eso es lo mejor que le puede pasar a algún ser humano. Entonces, como ellos me dicen mommy, tengo otro que se llama @latataendora. Okay. Porque un grupo de nietos me dice mommy, el otro me dice tata, y así vamos. Van a tener la información de contacto de la doctora en este episodio de Mente y Salud Transformando tu Vida. Yo soy Daniela Anzoblatos y nos vamos a ver en otro episodio de Mente y Salud. Recuerden seguirnos en @SNCPharma para tener toda la información sobre este programa.